8. Saben, hermanos, la palabra de Dios es tan maravillosa que no hay manera de, cuando uno tiene gobernado por el Espíritu de Dios, de no escuchar su voz. Y no solamente eso, sino que nos da el privilegio a través de ella de entender y comprender quién es Él, el creador, el hacedor de todas las cosas, hablando a nuestras vidas. El que no necesita nada, el que todas las cosas por eso sustentan, Él hablándonos, Él preocupándose porque le entendamos, porque tengamos una relación con Él, porque nosotros adquiramos la sabiduría de Él y ha puesto todos los medios para hacerlo. Lo que vamos a escuchar esta mañana es una de esas herramientas que Él ha dispuesto para nosotros. En el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias por darme la oportunidad y el privilegio una vez más de venir a esta reunión, Padre, a esta tu congregación, a tu iglesia, Padre. Escuchar tu voz, Señor, a compartir tu mensaje, Señor. Háblanos esta mañana, sé con cada hermano, con cada hermana, con aquellos que no son parte de esta congregación, pero que están escuchando de alguna manera, familiares, amigos, cualquiera que esté conectado, Señor, que sea de bendición para sus vidas. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, fíjense bien, hermanos, esta es una parte interesante. Voy a hablar de algo que normalmente es difícil de entender, y durante el desarrollo del mensaje ustedes se van a dar cuenta cómo Dios actúa de ciertas maneras y tiene ciertas tendencias para nosotros, para que podamos ser guiados. Pero sobre todo, una de las cosas que me asombra es que Dios es todopoderoso, tiene toda la fuerza de hacer cualquier cosa. No hay nada que pueda impedir que se haga su voluntad. Y esto es interesante. Y ese es el Dios que ahora mora en nosotros. Entonces, cuando yo leí este versículo, me llamó la atención el ver cómo Él dice, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? ¿Cómo es posible que tú puedas tener temor, que tú puedas estar atemorizado en tiempos que yo he creado para ti por un propósito, pero no para que tengas temor? Yo no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué a veces entramos en temor cuando las situaciones son distintas a las que quisiéramos estar? Es interesante llegar a los Estados Unidos, venir a los Estados Unidos. La gente aquí en los Estados Unidos, el sueño americano. La gente aquí se vive bien, se come bien, se viste bien, la gente hay trabajo. Yo no conozco hasta ahorita nadie de la congregación que esté sufriendo de hambre o falta de trabajo. Aún los que se cerraron, que eran cocineros, que estaban trabajando en restaurantes, ahora están haciendo limpieza en Kroger's. Y de una manera u otra, Dios supliendo para que a nadie le falte. Aún que le faltara, la unidad de los hermanos supliendo al que tiene más, ayudando al que no tiene. Y saben que es una bendición. Pero algo que me sorprende es que no lo deseamos. No deseamos los tiempos difíciles. Venimos con ese sueño de decir que todo esté bien, que toda sea felicidad. Ya vine a los Estados Unidos, estoy ganando bien. Mi vida económica cambió. Ahora conozco a Cristo. Ahora mi vida económica es para la gloria de Dios. ¡Qué bendición! Pero todo debe estar bien. Cuando las cosas vienen y se complican, cuando vienen tiempos difíciles, dificultades, hermano, es cuando nosotros de repente decimos, ¿qué está pasando? Esto no es lo que estoy esperando. Este no es el resultado de haber venido a Cristo y tener al Dios Todopoderoso conmigo. El crecer mis hijos diciéndoles que tenemos un Dios que todo lo puede. Saben, hermano, precisamente es aquí, por esa razón, por la que Dios pone estos tiempos difíciles, para que comprobemos que Él todo lo puede en nosotros. Y es aquí donde yo quiero, hermano, hacer hincapié. Hermano, cada vez que yo vi y me di cuenta, ahí por ejemplo, vayan conmigo a Éxodo 14, desde ahí me llamó la atención ver que Dios empieza a comenzar a hacernos ver ciertas cosas, y me llamó la atención la palabra desierto. Y aquí quiero hacer hincapié en esto porque muchos de nosotros nos quejamos. Muchos de nosotros negamos, decimos, ¿por qué? No es justo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué me está pasando esto? Pero hay algo interesante dentro de la palabra de Dios.
Y fíjense bien, ahí en Éxodo 14, voy a leer algunos versículos, no voy a leer muchos, pero voy a tratar de ser breve para poder entrar al mensaje. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot. Dice, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Voy a parar aquí un momentito. Y esto es interesante, Dios los saca de Egipto. ¿Y dónde los lleva? A un lugar aparentemente sin salida. Los lleva y ellos, el mar a sus espaldas, el ejército de Faraón persiguiéndole enfrente de ellos. No tenían para dónde ir. Ellos empiezan a quejarse. Nos hubieras dejado ahí, para eso nos sacaste, para que Faraón nos mate aquí. Allá estábamos bien. ¿Estarían bien en el pecado? En el gobierno de gente que los estaba llevando y les estaba evitando servir a Dios al servir a los hombres. Les habían puesto grandes cargas para servir al hombre y no a Dios. Era interesante, Dios los estaba liberando, los estaba sacando y los había puesto en un lugar donde para el hombre no había salida. Pero recordemos, tenemos al Dios Todopoderoso. No hay nada que le impida a Dios que si Él decidió sacarlos y librarlos, que esto sucediera. Y es en verdad, hermano, que los saca para ponerlos en un desierto. Wow, dice, la promesa era llevarlos a la tierra prometida, pero los saca, los libra de Faraón. Y si siguen leyendo, vemos que pasan en seco, las aguas se cierran, caen sobre el ejército de Faraón, todos quedan ahogados, ellos se cantan, se alegran, pero hasta que de repente empiezan a voltear y su alegría se empieza a quitar, porque en donde están parados es un desierto. Un desierto. Vayan conmigo el versículo 30. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Sabes? Es interesante que a pesar de la salvación que les había dado, se les hace similar. Muchos de nosotros hemos recibido la salvación de Cristo, pero no es suficiente la salvación. No es suficiente que nos haya liberado de las ataduras del pecado. Ellos vieron con sus propios ojos, vieron la destrucción de aquello que los ataba y los castigaba. Nosotros hemos visto cómo Dios ha desbaratado el pecado que antes nos asediaba, que nos oprimía, que nos contenía, que nos evitaba servir a Dios, que nos evitaba tener una relación con Dios. Lo hemos visto. Hemos visto en la cantidad de hermanos aquí en la iglesia, en los matrimonios, en los hijos que están naciendo, en las vidas restablecidas. Hemos visto. Pero a veces no queremos que Dios nos ponga en el desierto. Muchas veces pensamos, ¿por qué? Si todo estaba bien, pastor. ¿Por qué? ¿Hasta cuánto va a durar esto, pastor? Hasta el tiempo que tenga que durar. Yo no lo sé la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe qué necesidad tenemos de tener un tiempo en el desierto, en donde ya hemos visto su poder para liberarnos, pero ahora viene el poder y las fuerzas para mantenernos aún en el desierto. Y es ahí donde yo quiero entrar. Vayan conmigo al capítulo 15, versículo 22, y se dan cuenta, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Por qué Dios no les dio agua desde el primer día, hermano? ¿Pudo haber dado agua? Sí, pero era necesario que aprendieran a pedirle a Dios. Era necesario que se humillaran. ¿Saben? Muchos de nosotros, el pueblo de Dios, contrariamente a lo que nosotros hubiéramos esperado, después de ver, les dio maná, les dio carne, les provió sombra durante el día, les provió fuego durante la noche. Hermano, Dios proveyó en ese camino por caminar por el desierto. Su ropa no se desgastó, pero no se humillaron. No se humillaron. Es tiempo de entender que el desierto es para humillarnos.
dependo de ti, Señor. Yo sé que no hay nada aquí. Yo sé que el tiempo está difícil, pero yo te creo a ti, a tus promesas. Yo como tu hijo, tú me has prometido, Señor, que nada me faltará. Pero sobre todo las fuerzas para sostenerme en tu nombre. Yo creo que es tiempo de que aprendamos a tomarnos de las fuerzas de Dios y no las del hombre. No es en nuestras propias fuerzas. David no venció a Goliat en sus fuerzas. En el nombre de Jehová de los ejércitos vengo. Él confió en el Dios que le había prometido: tú vas a ser rey sobre Israel. Él no le dijo: a lo mejor eres rey si vences a Goliat, a lo mejor si lo vences, prepárate, entrénate y ve y lucha. No, él le puso la situación, un desierto, donde ese gran gigante, armado hasta los dientes, con toda la experiencia del mundo, y él aún así se enfrentó con las armas que Dios le estaba dando. Y lo venció, pero no por sus fuerzas, no por su inteligencia o capacidad, sino por quien lo mandaba, por quien lo sostenía y por quien puso esa roca y creó esa roca para que la pusiera en su onda y le dio las fuerzas para que esa onda girara a tal manera que tuviera la velocidad para llegar y se incrustar en la frente de ese gigante y así vencerlo. Qué bendición, hermano. Sabes, hermano, hay mucha gente que se pregunta en tiempos como este: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su Dios, cristianos? Y me ha preguntado tanta gente esto, y lo digo yo: pues mi Dios sigue estando aquí conmigo, yo estoy tan contento y agradecido con Dios. Pero usted, ¿qué piensa? ¿Por qué las cosas? Porque Dios así lo decidió y yo estoy contento con lo que Él decida. Aunque fuera a mí, aunque fuera yo el que tuviera que estar en un hospital contagiado, estaría contento. Yo sé que Dios tiene propósitos. Yo sé que siempre Dios usa todo para su honra y para su gloria, pero deja que sea manifestada a través de nuestra fe, a través de nosotros. Y es donde allí en la prueba somos tentados. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Leímos el versículo ahí en Romanos. Y fíjense bien, hermano. Entonces aquí es donde quiero que empiecen a ver. Dios pone pruebas, pone desiertos, pone lugares en los que aparentemente no hay nada. Y es interesante, la palabra desierto tiene un nombre y un adjetivo en el griego en el que está escrita la Biblia, que nos llegó a nosotros, aunque empezó en hebreo y arameo, pero a nosotros nos llega a través del griego. Y fíjense bien, dice: es un lugar desolado, deshabitado, y en contraste con un pueblo o ciudad se traduce desierto. Y este es interesante, Mateo 15:33. Fíjense bien, hermanos, Dios no se equivoca. Nosotros sí, nosotros tendemos a hacer las cosas a nuestra manera, pero aquel que decida dejar que sean a la manera de Dios va a probar las delicias de su bendición. Ahí en el capítulo 15, versículo 33, dice así: entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Interesante, Jesucristo va a predicar al desierto, ahí lo sigue la gente. Muchas veces seguimos a Cristo sin darnos cuenta que nos lleva a un desierto. Y donde ahí es donde se comprueba su poder. Darles de comer a estos, vosotros. Pero si, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos solamente 2 panes y nuestros son de este niño? Esta pequeña cantidad de pescados. Pero ahí se manifiesta el poder de Dios. Todo el poder de Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y le viene la multiplicación y son alimentados aquella gran multitud y aún sobraron 12 cestas de pan, de las migajas. ¡Wow! ¿Sabes qué? El desierto, entonces me empiezo a dar cuenta que el desierto es un lugar donde Dios quiere manifestarse, que Él está conmigo, para que yo realmente aprecie que Él está conmigo, que yo pueda sentir su presencia. Y a veces tiene que ser solamente en los desiertos. Nos acostumbramos tanto a venir a la iglesia, a sentarnos, a leer la Biblia, a cambiarnos y ponernos una ropa distinta para el domingo. Nos hemos hecho tan religiosos que ya no sentimos la presencia de Dios. Y es tiempo que Él manda a los desiertos para hacernos sentir su presencia. Marcos 8:4,
Y es interesante, hermano, cómo Dios sigue manifestando. El mismo Dios que creó todo el mundo y el universo ahí en Génesis, es el mismo Dios que sigue estando presente hoy en nuestras vidas. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí del desierto? Y lo que parece imposible para el hombre, nada es imposible para Dios. Todo es posible en el nombre de Jesucristo de los ejércitos. Pero ¿saben qué, hermano? La bendición aquí es que hay mucha gente que se pregunta: ¿y de dónde? ¿Y de dónde voy a vivir si no trabajo por 15 días? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y mis hijos? ¿Y cómo voy a pagar los biles y la renta? Es en el nombre del Señor. Dios siempre provee para sus fieles. ¿De dónde sacaremos pan? Tú y yo no tenemos que sacar el pan, Él lo manda. Él es el que provee, es en su poder. Cuando nosotros dejamos que Él manifieste su poder en nuestras vidas y dejamos de hacer lo que quiero hacer, porque es que no, ¿qué tal si no manda? ¿Y qué tal si no sucede? ¿Y qué tal? Esa falta de fe es lo que está evitando que la iglesia avance con fuerza, que más gente crea en el Señor. Este es un tiempo en que el mundo debe de ver una iglesia fuerte, una iglesia creyente, una iglesia llena de fe y en las fuerzas para salir adelante, aún en los desiertos que le está mandando. Hebreos 11:38. Fíjense, hermanos, que a veces esta forma de ver las cosas no es agradable a mucha gente porque la gente no cree. Pero estoy hablando a la iglesia, para aquellos que no creen puedan llegar a creer a través de nuestras conductas. 11:38 dice la palabra de Dios: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos alcanzaron buen testimonio. Te voy a decir una cosa, aquí estaba hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, que estaban siendo perseguidos. Pero dice aquí, que ellos no estaban preocupados, es decir, es que tengo que dar testimonio para llegar a la vida eterna. No, ellos ya la tenían asegurada por Cristo. Ellos lo que estaban haciendo, a pesar de la persecución, alcanzaron buen testimonio. No importa dónde tuvieran que estar, en cuevas, en los desiertos, dice, tenían que pasar por esos desiertos para llegar a la gente. Juan el Bautista, inclusive. Juan el Bautista sale al desierto a predicar, pero en el desierto dice aquí que es soledad, no hay nada. ¿A quién le iba a predicar? Bueno, sabes, hermano, en la Biblia, lugares desiertos significa lugares deshabitados. Pero vemos cómo Juan va a predicar al desierto y allá lo siguen las multitudes al desierto, sin darse cuenta que estaban yendo a un desierto a escuchar la voz de Dios. A veces nosotros necesitamos el desierto y venir al desierto para escuchar su voz. Necesitamos estar pasando por un desierto donde podamos escuchar su voz. Cuando estamos en el mundo, el ruido del mundo y todo aquello que el mundo está produciendo nos evita escuchar, concentrarnos en las cosas del Señor, escuchar su voz, y evita que estemos sirviendo y entregándole la vida, el corazón, porque estamos tan llenos de ruido por el mundo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, preocúpate por esto, preocúpate por allá. Si no haces esto, si no haces aquello, si no eres así, si no tienes esto, no eres una persona que valga la pena. Y eso está evitando todas las distracciones del mundo. Por eso Dios dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está ahí. Dios nos saca del ruido del mundo para escuchar su voz libremente. Que nada obstruya. Amén. Y esta es la bendición que nosotros tenemos, hermano. Fíjate bien, los desiertos a veces denotan referencias a personas abandonados, desolados, privados de los amigos y familiares. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esos desiertos en los que nadie se quiere hablar con nosotros porque somos cristianos? En la que nadie nos quiere escuchar porque solamente hablamos de Cristo. En donde las amistades se alejan de nosotros, la misma familia se aleja de nosotros. ¿Sabes, hermano? A veces de las esposas abandonadas, hermano. Ahí en Gálatas dice, hay mujeres que han sido dejadas por sus maridos. Son desiertos. Aún ahí, y solamente vamos a leer ese Gálatas 4:27, nomás para
que podamos, porque hay muchas mujeres hoy que están solas, y me llamó la atención, dijo, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aún ahí, hermanos, hay tantas mujeres abandonadas porque hace falta hombres. Un verdadero hombre es aquel que se rinde, se humilla a Cristo y sirve aún en su casa a su esposa. Pero es interesante, no voy a entrar en ese tema, ese es otro asunto. Pero te voy a decir una cosa, ese tipo de desiertos también son para incrementar la fuerza de las personas. Amén. Igualmente, una ciudad como fue Jerusalén, que fue desolada, fue desierta, y lugares deshabitados. Vayan conmigo para terminar esta parte, Hechos 8:26. Así podemos establecer, esto es el desierto que Dios quiere que nosotros entendamos, por el cual a veces tenemos que pasar. Y ahora estas pruebas, estas situaciones difíciles que están viniendo a las vidas de nosotros, son precisamente para fortalecernos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Me llama la atención que el Señor siempre mandando a la gente, no a las multitudes. Si vemos las multitudes que le seguían en determinado momento, él voltea y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje todo de este mundo y sígame. Y desde ese momento muchos dicen, ¿quién podrá hacer esto? Muchos dejaron de seguirle. Pero él manda a un siervo, a un hijo de él, a un desierto, porque ahí había una persona que había que compartir el evangelio. Por una persona este hombre obedeció y fue al desierto y esa persona fue salva. Nosotros no vamos por las multitudes, vamos por una persona a la vez. Pero es en el desierto en donde encontramos esas oportunidades. Amén. Bueno, una vez que ya hemos establecido esto, sigamos con el mensaje, 1 Corintios 10:13. Saben, hermanos, no va a ser un mensaje largo, pero les voy a decir, no es el largo de los mensajes lo que los hace efectivos o lo corto, es que el corazón esté dispuesto a que su palabra entre y se anide ahí. Ahí en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, a partir de esto, Dios nos dice, ok, te voy a dar tiempos difíciles donde vas a ser tentado. Una de las cosas que me llamó la atención es que dice el Señor, entonces, ¿tú me quieres tentar, Dios? Dice, no, Dios no tienta a nadie, pero Él permite que seamos tentados para fortalecer nuestras fuerzas, para salir avantes en la prueba. Pero está en los desiertos donde viene la prueba. Como vimos, el pueblo de Dios, 3 días y ya no había agua, ya empezaban a quejarse. Y luego llegan al agua y es agua amarga. Para esto nos sacaste, vamos a morir de sed. Pero Dios convierte el agua amarga en agua dulce. Lo que para nosotros puede ser una dificultad y pueden estar llorando y sufriendo, para nosotros se convierte en un deleite de gozo al ver su mano poderosa. Convertir lo que para otros puede ser un dolor, para nosotros se convierte en un gozo al ver y sentir la compañía de Dios y sus fuerzas para salir adelante. Porque no nos ha dado ninguna tentación que no sea humana, es decir, algo que nosotros, ay, es que esto es irresistible, esto es algo que solamente Dios puede resistir. No, alguien una vez me dijo, no, pues yo le compartía lo que Cristo había sufrido por él, los golpes, los latigazos, la cruz, cargarla, todo lo que, el martirio que sufrió nuestro Señor en lo físico. Claro, dice, pues él lo resistió porque era Dios. No, él era humano 100%, como era 100% Dios. Y Dios nos ha dado las mismas tentaciones que Él pudo soportar en su parte humana, son las mismas tentaciones que nosotros podemos soportar, porque Él mora en nosotros. Porque Él es el que nos da las fuerzas y nos levanta. ¿Sabes, hermano? La parte que a veces nosotros no queremos entender es que ya no somos
esas viejas personas en las que nosotros decidíamos qué era lo que Dios quería, cómo lo queríamos hacer, qué es lo que podíamos soportar o qué no, qué era bueno, qué era malo, cómo debíamos de conducirnos. Nuevas criaturas, tú ya no existes. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Tú eres ahora nacido de simiente divina, celestial, nueva criatura eres. Ahora eres hecho en Cristo, ahora por Cristo. Lo que habita en ti ahora es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. No hay ninguna tentación, no hay ninguna dificultad que venga a través del desierto en donde querramos decidir lo contrario a la voluntad de Dios, que no podamos resistir, sino Él a través de eso nos da las fuerzas. Ahorita lo vamos a ver más adelante para poder salir. Dice, yo te voy a dar la salida, pero soy yo. Desafortunadamente vamos a ver adelante un ejemplo tremendo. Como hay gente que busca sus propias salidas. Voy a cambiar de trabajo, me cambio de ciudad, me cambio de iglesia, me cambio de esposa, me cambio de esposo, cambio de religión, voy a buscar en otro lado, aquí me ha ido muy mal. ¿Sabes, hermano? No hay cristiano que Dios justo, desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. No hay un hijo de Dios que Dios no ampare y no protege y no cuide, si es que eres un hijo. Pero con ello también viene la prueba. Con la prueba viene la tentación. Pero con la tentación, si tú resistes, viene la salida en Cristo. No hay nada que nosotros no podamos soportar si esperamos en el tiempo del Señor. Ellos, en lugar de la gente del pueblo de Israel en el desierto, no hicieron más que quejarse de Dios, a pesar de que todo lo que le estaba dando Dios en el desierto. Ellos no podrían decir, no, es que las codornices, aquí había un gran pastizal, un sembradío de trigo, y ahí se anidaron las codornices. Estábamos en el campo, sabía cuáles las mandó Dios, y aquí estaba yendo. No, en el desierto ahí no había codornices. Ahí no había langosta. Ahí no había agua. Ahí no había sombra natural. Era la provisión de Dios. En el poder de Dios, hermanos. ¿Sabes? Dios nos da la salida. No nos olvidemos quiénes somos, que somos sus hijos. Y Él nos da poder, hermano, sobre todo. Sobre todo. Vean conmigo Lucas 10:19. ¿Sabes, hermano? Cuando yo leo estas cosas, yo le digo, Señor, gracias, porque lo necesitaba ser animado, Señor. No quiere decir que el pastor estaba desanimado, no, pero cada vez que leo me animo más. Dice Lucas 10:19, dice, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto no es literal, hermano. Hoy en día hay algunas iglesias, sobre todo aquí en el sur de los Estados Unidos, Kentucky, lugares así, donde la gente tiene serpientes y Dios me va a proteger del veneno, tienen escorpiones. O sea, esto no es así, hermano. Lo que aquí te está hablando es del daño que proviene del mundo, del pecado que nos asedia, del enemigo que está ahí tratando de desanimarnos, de llevarnos a la tentación para quitarnos de los caminos del Señor. No, dice el Señor, tú tienes poder sobre ello. Tú le puedes decir al pecado, aléjate, no te quiero en mi vida. Tú tienes el poder para decir y tomar la decisión en Cristo, Señor mi Dios, líbrame de estos pensamientos. Señor, líbrame de esta tentación, líbrame de esto que estoy tratando de hacer o pensar, estas decisiones. Hermano, yo no sé dónde estés. Yo le doy gracias a Dios que yo he pasado por esto. No creas que, el pastor ya, no. Sigo a veces viendo pensamientos que no deben estar ahí. Sigo a veces tratando de tomar decisiones incorrectas. He caído. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando digo, tú me has dado el poder para no hacerlo. Es mi decisión cuando yo caigo. Es mi propia concupiscencia. Pero en tu poder, si tú me has dado este poder, quiere decir que puedo salir adelante. Que no sé que en mi poder, el que yo lo voy a controlar. Pero cuando yo le digo, sin ti, tú, Señor, tú me has dado el poder para decir en el nombre de mi Señor Jesucristo, este pecado ya no tenga control sobre mí. ¿Sabes, hermano? A veces pensamos, esto es medio carismático, pastor. No, hermano, es bíblico.
Si tú le pides al Señor, pero si le pides correctamente, no para tus deleites, sino para la gloria de Dios. Mucha gente no sabe lo que yo pienso o lo que estoy pasando, pero Dios sí lo sabe. Y a Él muchas veces tengo que entregarle, muchas veces tengo que decir, no actué bien, no respondí bien. Señor, ayúdame, te necesito. A veces doblo rodillas en la regadera. A veces estoy orando y llorando y le digo, Señor, ya no puedo, necesito de ti. Dame fortaleza, Padre. Porque no es que lo que está pasando alrededor me esté controlando, es que dejo que lo que esté pasando a mi alrededor me controle o quiera controlarme. Y eso solamente con el poder de Dios puede ser evitado. Amén. ¿Sabes, hermano? Como les dije, hay una situación especial. Voy a entrar después con más de lleno en esta situación, pero vemos a Abraham y Sara. Sara y Abraham, esta pareja que Dios escoge a Abraham y le dice, sale de toda tu parentela, ustedes conocen la historia, sin saber a dónde iba, pero él obedeció a Dios, por fe sale y él le promete que va a ser padre de una gran nación, multitudes, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, pero no tenía hijos. Su esposa era estéril, 86 años de edad, y él todavía no tenía hijos. Y él tomó una decisión en ese desierto equivocada. Ismael, hijo de Abraham. Al rato voy a entrar de lleno, pero quiero que pongas atención en esto. Muchos de nosotros hemos buscado nuestro propio Ismael en nuestras vidas. Hemos evitado que Dios se manifieste. ¿Sabes, hermano? Así es que tratamos de evitar las pruebas. No, ahí está difícil, ahí no hay trabajo, ahí no hay... hermano, yo no importa dónde yo esté, no me ha faltado. No importa si es en qué ciudad, en qué parte donde hemos ido, Dios ha bendecido. ¿Sabes, hermano? No es el lugar. No es de nosotros decir, es que ahí hay una nueva oportunidad. Es una tentación probablemente para que tú dejes los caminos del Señor. Me voy a subir al tráiler, me voy a poner un negocio, y buscamos oportunidades en el mundo en lugar de buscar las oportunidades de ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y buscamos Ismaelas. Ahorita voy a entrar ahí más adelante. Filipenses 1:29. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros vamos a la Biblia, y la Biblia es la que nos habla, es una bendición el poder escuchar su voz. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Fíjense bien, hermano, quiero que pongan mucha atención en este versículo y en las palabras. Nos es concedido. Inmediatamente que oigo esta palabra, ¿qué se me va a conceder en este día, Señor? ¿Me vas a conceder un carro nuevo? Un aumento de sueldo, Señor. Una casa nueva. ¿Qué me vas a conceder? Y llega el día de cumpleaños, llega el día de festividades, y concédeme tener un traje nuevo, un nuevo reloj. Y pedimos, y cuando hablamos de conceder, estamos esperando recibir. Concédeme ser el más brillante del colegio bíblico. Concédeme ser el más brillante en mi trabajo. Concédeme ser el gobernador del estado. Concédeme ser el empresario más grande. ¿Sabes? Cuando hablamos de conceder, estamos diciendo a Dios, concédeme, queremos recibir, que Dios nos dé. Y sí nos está dando. Dice, a causa de Cristo, dice, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¡Wow! Prueba, padecimiento, Él me lo concede. Entonces, cuando yo me puse a meditar un poquito, dije, ¿Dios me está concediendo prueba? ¿Tentación? ¿Dios me está concediendo? Sí, viene de Él. No la tentación, la prueba. Él permite, Él concede que seamos tentados. Por causa de Cristo. Cristo fue honrado y glorificó a su Padre a través de su padecimiento. Y salir victorioso. Aún en la cruz Él dijo, perdónalo, Señor, no saben. No le tomes en cuenta este pecado. Aún en la cruz, hoy conmigo estarás en el paraíso. Él sufriendo todo el dolor.
Satanás gozoso derroté. No, él tomó la victoria sobre la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre ninguno de nosotros. Nos dio victoria. ¿En dónde? A través de padecer, de sufrir, de pasar desiertos, hermano. ¿Sabes? Él nos lo concede. Si te voy a dar este desierto, te voy a conceder. Y te vas a gozar en el desierto al ver mi poder. Al ver mi manifestación ahí en el desierto. A veces como que no hace clic, pero cuando lo piensas, si Él me lo concede, quiere decir que es algo bueno para mí. Si Él me lo está mandando, quiere decir que hay una bendición para mí. Si Él está poniendo esta situación, Señor mi Dios, ábreme mis ojos, Señor. Abre mi corazón y mi mente, ayúdame a ver la bendición que hay en esta situación. Ayúdame a aprender de ello y fortalecerme, Señor, para dar testimonio que es en ti, en el que sobrevivo y me sostengo. ¿Sabes? Muchos de nosotros queremos que se nos concedan unas vacaciones. Nosotros queremos que se nos concedan, hermano, cosas maravillosas, pero a veces lo que nos concede es que se nos caigan los dientes. Te voy a conceder que te caigan los dientes para que tengas que ir al dentista. No me concedas eso, Señor. Tiempos difíciles. Tiempos difíciles en los cuales tenemos que aprender a ver. ¿Por qué ha mandado el coronavirus? ¿Por qué Él ha permitido que esto suceda? Tiempo difícil. Gente se ha quedado sin trabajo, está paralizada. Bueno, creo que es un tiempo que mi vecino me dijo, es que como esta situación es un tiempo, le digo, mira, nosotros somos los que menos deberíamos de quejarnos. Hay gente que en verdad vive día a día. Nosotros tenemos casa, un refrigerador llenos, tenemos a dónde regresar, familia con la que pasar el tiempo, tenemos un montón de comodidades, nosotros deberíamos darle gracias a Dios. Esto del coronavirus no es un castigo para el pecado, es una prueba para nosotros. Donde muchos están siendo tentados a desanimarse, a dejar, a huir, a volverse atrás. ¿Sabes, hermano? Nos empezamos a preguntar, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Odio estas situaciones. Jóvenes en las escuelas, por ser cristianos, que están sufriendo bullying. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por estas cosas? Gente que está sufriendo por el racismo. ¿Por qué tenemos que pasar por estos? Y mucha gente dice, nadie entiende, nadie sabe por lo que estoy pasando. Hay un Dios que sí lo sabe, amigo. Hay Dios que sabe que es específicamente por ti y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros le pedimos, Dios, aleja las pruebas, aleja las dificultades. No, Él no lo ha concedido. Aprende. Y esta es la parte maravillosa. Dios nos concede sufrimiento para aumentar nuestra fuerza espiritual, para levantarnos fuertes como poderosos gigantes. Por eso dice Él, no hay ninguna tentación que no sea humana, que no pueda resistir. Sino junto con la tentación te daré también la salida. Lucas 4, ¿sabes? ¿Por qué siendo Dios, Satanás no sabría que Jesucristo era Dios? Sí se lo sabía. Él sabía que Jesucristo era Dios, pero sabía que era 100% humano. Él no apeló a la sabiduría de Dios. Él no apeló a la fuerza de Dios. Él mandó la tentación a la carne, a la parte humana. Es ahí a donde ataca a nosotros. Satanás no ataca nuestra fe, ataca nuestros deseos carnales. Lo que Él conoce que somos débiles. Lo que Él sabe por nuestra manifestación en nuestras vidas, que somos fáciles de ser tentados. Y es ahí, hermano, donde podemos estar seguros que Dios trae la fuerza para nosotros. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, ¿por quién? Por Dios al desierto, por el Espíritu al desierto, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Sabes, hermano? A veces es necesario tener hambre, pero tener hambre de Dios. Hay que estar agradecidos porque tenemos lugares donde podemos congregarnos. Mira, hermano, yo creo que esta es una iglesia bien bendecida. Cada mensaje que he escuchado de cada uno de los hermanos
ha sido de gran bendición. Ve a los hermanos esforzarse, trabajar para ser usados por Dios. Yo he sido alimentado. Yo le doy gracias a Dios. Aquí no se puede decir, ahí no hay predicación de parte de Dios. Dios usando a tantos hermanos predicando y enseñando por todos estos 2 meses que yo no he podido estar al frente. Le doy gracias a Dios. No se puede. ¿Cuántos de esos hermanos dicen, no se puede? Hermanos dando sus clases de escuela dominical, hermanas hablando en público. Y digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios está obrando, a pesar de que a veces estamos pasando por desiertos. ¿Sabes, hermano? Nosotros somos tentados no en el Espíritu. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, iba lleno del Espíritu. A nosotros como hijos de Dios se nos ha dado el Espíritu. Necesitamos ser llenos cada día del Espíritu porque vamos a ser tentados, vamos a pasar por diferentes pruebas. Pero ¿sabes qué? Todas vienen a la carne. Él sabe que ya no podemos perder nuestra salvación. Pero Él quiere que nosotros vivamos con vergüenza. Satanás es hábil y ataca. No fue hasta que sintió hambre que empezó a ser tentado. ¿Se dan cuenta, hermanos? No fue inmediatamente que llegó al desierto. Él esperó porque en el desierto, en la prueba, ahí donde nos empezamos a debilitar. Y no veo, ¿y qué está pasando? Dios no está respondiendo. ¿Dónde está la presencia de Dios? Sostente. Tenle fe al Señor. Él promete y Él cumple sus promesas. ¿Sabes? 1 Pedro 4:1 dice, Él nos fortalece. Porque la mejor arma que nosotros tenemos ahí en 1 Pedro 4:1, Él nos dice que nosotros tenemos la mente, una mente diferente, una mente especial, hermano. ¿Sabes? No es cualquier mente. ¿Sabes? Cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué haré? Estamos usando o desperdiciando más bien una mente especial. Quiero que se den cuenta, hermano. 1 Pedro 4:1 dice la palabra de Dios: puesto que Cristo padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjese bien, hermano, y esta es una parte bien importante. Él dice, te da las armas. No sé, hoy en día hay guerras en todos lados. Ustedes se pueden imaginar un gran ejército bien disciplinado, bien entrenado, ser mandado a la guerra sin fusiles, sin municiones, sin cascos, sin protecciones, sin sus aviones, sin sus tanques y todas las armas que tiene un ejército. No, sería ridículo, pastor, pues nos mandaban a morir. Exacto, Dios no nos manda para ser derrotados. Él nos da las armas y la primera arma es su mente, la mente de Cristo. La forma de pensar de nosotros no es decir, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿qué quieres que yo haga conforme a ti? Para poder salir victoriosos en las pruebas en el desierto y vencer la tentación, ¿qué harías tú, Señor? ¿Cómo lo harías? Háblame, Señor, guíame. Por eso buscamos la palabra de Dios, por eso oramos, por eso tenemos comunión con los hermanos, por eso tenemos la predicación, por eso tenemos escuelas bíblicas, por eso tenemos discipulados, porque necesitamos tomar la mente de Cristo nosotros, para cuando venga el tiempo de la tentación, estar armados. Amén. Armados de la mente de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, soldados sin armas ni municiones en una guerra están completamente perdidos. Y eso es lo que sucede con muchos cristianos. Quieren ir a la guerra y quieren, yo declaro, yo decreto, cállese, hermano. Lo que tienen que hacer es buscar la palabra de Dios y cuando venga la prueba y seas tentado, salgas victorioso con la mente de Cristo. ¿Sabes, hermano? Si nosotros estamos armados, hermano, ¿sabes que nadie se acerca a un grupo armado? Pues, no, déjalos pasar. Pero cuando andamos desarmados, traemos el fusil por allá, todo sucio, todo sin las balas por otro lado, las abandonamos todas nuestras armas. Al cabo no me pasa nada, no las necesito. Yo en el poder de Dios. No es en el poder de Dios por tu boca, es en el poder de Cristo por su Espíritu dentro de nosotros, que guiados por la palabra de Dios tomamos la tentación y la vencemos, salimos adelante, porque Él es el que nos da la salida, no nosotros. Qué bendición, hermano. Juan 16:33. ¿Sabes? En el mundo tenemos aflicción, pero ¿sabes qué dice Él?
Yo he vencido al mundo, hermano. Me dijo, ¿por qué te preocupas? Deja que vengan las aflicciones, vengan. Que nosotros estamos preparados, armados. Perdón, hermano, estoy traigo un poquito de tos. Fíjense bien, hermano, es a través de la aflicción, y que sabemos que Él las ha vencido. Van a llegar tiempos difíciles, desiertos, donde encontramos la oportunidad. Yo hace tiempo prediqué un mensaje con la palabra forma. Y la O representa la oportunidad de ver el poder de Dios. Es aquí donde nosotros se manifiesta el poder de Dios. ¿Sabes? Tiempos difíciles son la oportunidad para desarrollar un carácter como el de Cristo. Son la oportunidad para resolver las cosas conforme a la voluntad de Dios. Son la oportunidad para tener el tiempo de poder cada día parecernos más al Señor. ¿Sabes? En los negocios de mi padre me es menester estar. Es en la aflicción donde tenemos la oportunidad. Santiago 1, 3 al 4, ya estoy terminando, hermanos. Así que pongan atención, no falta mucho. Versículo dice 3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esta es la parte interesante, y vienen las promesas del Señor y dice, yo no te dejaré ser tentado. Y sabes que deja que venga la tentación, aquí esto te va a dar paciencia, esa fe se va a ser fortalecida de tal manera que no te va a faltar nada. Yo le creo a Dios, que no os falte cosa alguna. ¿Sabes, hermano? Cuando Dios se manifiesta y dejamos que Él se manifieste en nuestras vidas, vienen cosas maravillosas en nosotros. Vamos a concluir el mensaje, fíjense bien. Vamos allí a Génesis 16. Es interesante ver, hermano, que Dios quiere enseñarnos, quiere instruirnos. Tenemos que abrir el corazón y la mente. Él nos ha dado todas las armas, Él nos ha preparado, Él nos ha dado las situaciones para que podamos aplicar las armas. Hermano, ¿sabes qué? Yo sinceramente, yo podría pensar que en mi vida cuántas cosas hemos pasado dentro del ministerio, cuántas pruebas hemos pasado como familia, cuántas situaciones difíciles, con mis hijas creciendo, uno entregado a las cosas del Señor, al trabajo, muchas cosas, hermano. Pero yo me doy cuenta por qué. Él me estaba fortaleciendo, me estaba preparando para un ministerio mayor. Yo sé que cada uno de nosotros, la razón por la que estamos pasando no es para permanecer sentados, sino para darnos algo mayor. Cuando uno es fortalecido, no es... me estaba viendo el otro día ahí unas fotos de gente que había ganado los Miss Universo, esos hombres fortachones, ¿verdad? Y Miss Atlético, Miss quién sabe cómo se llaman, los fortachones. Mister Universo, ok, perdón. Bueno, es que a veces se confunden. El punto es que pasaban la foto de aquel hombre cuando estaba posando en su campeonato. Un hombre, unos músculos, unas piernas, abdomen, bolas por todos lados, musculosos. Y los pasan ahorita 30, 40 años después. Peor que el pastor. Bofos, colgados. Dices, ¿para eso trabajaron toda su vida? ¿Por eso lucharon? ¿Por eso se esforzaron? No, hermano, nosotros nos esforzamos para mantenernos y cada día ser mejores. No, ya soy salvo, ya llegué a la iglesia, ya tengo un ministerio, ya es suficiente. No, hay que seguir fortaleciendo. Dios no nos va a fortalecer para que solamente glorificar a nosotros. Miren ya dónde llegué, miren ya cómo estoy bien. No, no quiere que lleguemos a algo más. Cada vez más arriba, cada vez las responsabilidades y el ministerio que nos dé vaya creciendo de tal manera que tú también vayas creciendo y fortaleciéndote junto con tu ministerio. Aquí en Génesis, hermano, capítulo 16, versículo 1, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril?
Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y añadió Abraham, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Otra vez vemos, ¿verdad? Así como Eva convenció a Adán, y otra vez vemos como el hombre, cuando tiene un liderazgo bien firme, deja ser conducido y llevado por el error de una pareja. ¿Sabes? Es interesante. Cuando yo veo a Sarai, pues digo, ella tenía realmente una necesidad real. No estaba tratando de buscar el mal, pero quería ayudar a Dios. Quería ayudarle a Dios a hacer el trabajo de lo que él le había prometido. Y convenció a su esposo, no es malo, pues Dios me hizo estéril, pero mira, tengo una sierva, es de mi propiedad, así es que lo que salga de ese vientre también es mío. Y así ya tendremos el hijo que Dios ha prometido para que tengamos una gran nación. ¿Sabes qué? Se oye bien. Pero ¿de dónde viene la idea de la tentación, de la prueba? Ellos no esperaron el tiempo del Señor. Abraham, el padre de la fe, no esperó, obedeció a su mujer. Sarai, sí, se rió, pero tampoco esperó en el tiempo del Señor. ¿Dios cumplió su promesa con ellos? Sí, sí la cumplió. Aún después de que ellos se equivocaron, aún después de que ellos tomaron sus propias fuerzas y llegaron a tener en el tiempo de la prueba, de la tentación, dejarse llevar por ello y pensar que Dios necesitaba ayuda para resolver. Aún así Él cumplió su promesa y les dio a Isaac. Pero ya Ismael ya estaba ahí. Ya Ismael no podía ser cambiado. Ya ese hijo de la esclava iba a ser padre de una gran multitud también, que hasta hoy, que la nación árabe está en contra de todo lo establecido por Dios. Los ismaeles son criados en las propias fuerzas de las personas que aún en la prueba deciden no fortalecer su fe, sino buscar su propia salida. Esos ismaeles han traído desgracia a la nación de Israel. Hasta la fecha siguen peleando y tratando de destruirlos. Sabes, a veces nosotros creamos nuestro propio Ismael en nuestras fuerzas, pensando, es que así le voy a dar más a Dios, es que voy a hacer overtime, es que voy a dar más para la iglesia, es que no importa. Hay gente que inclusive se ha llevado a gente de la iglesia para trabajar los domingos. No pasa nada, pastor. Estás creando ismaeles. Tarde que temprano eso va a traer destrucción y dolor a tu vida. ¿Sabes, hermano? Tenemos que atender a la voz de Dios. Tenemos que creer a Dios. Tenemos que fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Yo te animo que tú busques al Señor de una manera especial, que no permitas que nada estorbe el que Dios manifieste en tu vida y puedas llegar a tener de tal manera, tal fuerzas, que Dios trabaje y se manifieste de una manera especial. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Lo verdad lo creemos. Nuestra fe está fundada en su palabra. He terminado el mensaje. Ese era todo el mensaje. Yo sé que mi Dios ha hablado a mi vida. Espero que haya hablado a la tuya esta tarde. Que te fortalezcas. Que demos testimonio. Es tiempo de dar testimonio al mundo. ¿Quiénes somos? ¿Quién es nuestro Rey? ¿Quién gobierna nuestros corazones y nuestras mentes? Que tomemos todas las armas. No importa el desierto que estemos pasando, Él proveerá. Que confiemos en el poder de Dios para salir adelante. Él nos ha prometido darnos la salida en cada tentación. Necesitamos las pruebas para fortalecer nuestras fe. Tomar las fuerzas, no por ninguna otra razón, sino porque lo que viene más adelante en nuestras vidas, esto nos va a servir para salir adelante y enseñar a otros que Dios cumple sus promesas y siempre, siempre va a dar la salida. Si tú has creído a Dios en esta ya tarde,
Ya pasa el mediodía, son 12:10. ¿No crees que es tiempo de venir de rodillas al Señor, ahí en tu hogar, ahí donde estás mirando, y decirle: Señor mi Dios, sí es cierto, Señor, yo sigo siendo débil en mi fe, precisamente porque siempre me estoy quejando por todo lo que sucede en mi vida en lugar de buscar tu fortaleza para salir adelante? Dame carácter, dame la mente de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu me gobierne, Señor. Si tú no eres salvo en esta mañana, si tú no estás seguro de la salvación, si murieras hoy y irías al cielo, tú puedes adquirir esa salvación, no porque la puedas pagar, sino porque Dios te la regala. Nuestro Señor Jesucristo está tocando a tu puerta diciendo: abre, abre, quiero gobernar. Si tú hayas abierto, porque entonces Cristo no está gobernando. Si tú no has abierto la puerta, es tiempo que le digas: Señor, yo quiero conocerte, Señor. Quiero tener una relación personal e íntima contigo. Ayúdame, Señor, a reconocer mis pecados. Ayúdame, Señor, a salir de este desierto. Ayúdame a recobrar mi familia, mis hijos. Ayúdame, Señor, mi Dios, a dar testimonio de que tengo un Dios todopoderoso en el cual creo, el cual eres real y firme. Y la prueba es la iglesia. Así que nosotros como iglesia, ahí donde estás, toma, ponte a cuentas con el Señor. Y dile: Señor, mi Dios, heme aquí. No le digas al Señor: ¿por qué a mí? Dile: heme aquí, manifiéstate en mí. Dame el poder en mi vida para salir adelante. Así es que es un tiempo en el que podamos, el altar es en tu corazón, y ahí junto con tu familia, ahí donde estés, dobla la rodilla y dile: Señor mi Dios, gracias por la prueba. Gracias por tú que me concedes, viene de ti, Señor, para yo fortalecerme. Ayúdanos, Señor, a cada día a encontrar, Señor, el poder en ti, en tu palabra, en la iglesia, en la comunión con los hermanos, en la predicación. Oremos. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias, Padre, por darme la oportunidad una vez más de estar aquí reunido en tu nombre, Padre. Protege y cuida, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, a sus hijos, a la iglesia. Concede a los que no te conocen, a los que no son parte y miembro de la iglesia, Señor, que ellos también puedan llegar y venir a ser hijos tuyos y a ser miembros de la iglesia, como miembros de un solo cuerpo, y todos alabando y adorando, unidos por una misma esperanza, podemos glorificar tu nombre en nuestras vidas. Gracias, Padre, una vez más por la oportunidad y el privilegio. Gracias por la iglesia, por la familia que nos has dado a través de ella. Yo te pido, Señor, en la protección y el cuidado, para que cada día de nosotros podamos salir victoriosos. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendición de haberles podido compartir este mensaje. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Yo les animo, hermanos, a que no dejen de leer su Biblia, no dejen de orar, no dejen de hacer estudios. Aprovechen para instruir a sus hijos. Gócense en el Señor, gocen de la familia, gocen todas las bendiciones del Señor. Dios les bendiga. Los espero esta tarde a las 6. Dios les bendiga. Gracias.